Conversar de lo que ha sido esta visita, de lo que deja. Estamos para eso con el vocero de Voces Católicas y profesor de religión, además, Roberto Ríos, que nos acompaña aquí en el estudio. Roberto, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola Carla, buenas tardes. Hola Roberto. Gonzalo. Bueno, ha sido un viaje que ha tenido tal vez de dulce y de agraz. Hoy día, además, con un hito importante. El Papa rompe el silencio respecto de una situación que lo siguió durante toda la visita, que es la del obispo Juan Barros. ¿Con qué sensación te quedas? ¿Qué dirías de las palabras y este apoyo explícito, bien tajante, del Papa al obispo Barros? Creo que el Papa habla desde la justicia. Mientras no hayan pruebas no hay culpable. Entonces, desde ahí yo creo que uno de los temas fundamentales del Papa es la justicia y la misericordia. Ahora, se haya referido directamente, también se esperaba una respuesta. Y esta ha sido la respuesta por ahora. Creo que yo confío en la sabiduría del Papa, yo creo que la gente también confía, y él sabe cuándo y cómo hacer las cosas, y cuándo decirlas. Profesor, usted tiene razón, en estricto rigor acá no hay un juicio, no hay una sentencia en contra del obispo Juan Barros, pero surgen varias preguntas que me parece pertinente hacérselas y escuchar su respuesta, en el sentido de ¿cuáles son las pruebas que se requieren para demostrar un hecho de tal magnitud? ¿Quién mejor prueba que el testimonio reiterado de víctimas? Cuando se habla de misericordia, la misericordia no debería estar concentrada fundamentalmente en los dañados. Son preguntas que surgen tal vez para mucha gente que ha estado atenta a esta situación que ha generado sin duda una polémica constante. Sí, una gran polémica. Los dañados no son solo las víctimas son muy dañadas, ¿cierto? Pero también la iglesia es dañada en esto. Yo creo que no sé cuáles son las evidencias que el Papa necesita. El testimonio de las víctimas ha sido claro, pero creo que hay que esperar. Yo espero que después de la visita del Papa hayan gestos ya concretos de esto. Yo creo que hay que esperar con esperanza qué cosas va a decir o qué va a hacer el Papa después de esta visita, cuando tengamos a lo mejor los frutos de esta visita. Se habla de la situación en la que queda la Iglesia, y yo he revisado hoy día las declaraciones de los obispos que estaban con el Papa, y hubo una especie de mensaje alineado para defender, blindar al obispo Juan Barros. De hecho, incluso Juan Ignacio González, el obispo, tiene ahí un intercambio, empuja a una periodista, un poco para defenderlo, convirtiéndose en una especie de guardaespaldas. Esto choca con otros sacerdotes, el padre Felipe Berríos, el padre Mariano Puga. Es como los jesuitas y los otros. Sí, y también los jesuitas, el capellán del Hogar de Cristo, Pablo Walker. Ha habido aquí esos sacerdotes que están con la gente, con los feligreses en la calle, que han sido cuestionadores del rol de Juan Barros, versus los obispos, que son como la cúpula de la Iglesia, que lo han defendido. ¿No queda quebrada la Iglesia en este sentido, con unas bases que tienen un sentir muy distinto a una cúpula que es muy criticada desde las bases? Bueno, hay que decir primero que la Iglesia es comunidad de creyentes. Claro que hay una jerarquía, y claro que la Iglesia se vive y la fe se vive en la Iglesia en las comunidades de base. Hay que escuchar mucho a la gente. Yo como laico personalmente creo en esto de que en la Iglesia hay unidad, no uniformidad, ¿ya? Y en ese sentido hay voces diversas y hay que escuchar a todas las voces de la Iglesia, pero un dolor. Yo quiero detenerme en eso. Hay un dolor en la Iglesia que nos está de alguna manera dividiendo, pero confío mucho en la sabiduría del Papa, y también confío en la conciencia de las personas. Creo que el obispo Barros, su foro interno, también se está haciendo muchas preguntas. ¿Usted lo cree? Porque hoy día lo vimos, de hecho, dar declaraciones de manera muy frontal con la prensa, mucho menos incómodo que el día de ayer, cuando fue abordado, cuando llegó a la Araucanía, que él dijo que el Papa había sido cariñoso, que él se quedaba con esas palabras guardadas en el corazón, él no se restó de ninguna actividad. ¿Usted cree que realmente hay un autocuestionamiento de Juan Barros, no respecto de su inocencia, porque él ha dicho que es inocente y lo va a defender probablemente hasta el final, pero sí de lo que él ha generado dentro de esta visita papal? Algunos dicen, y la prensa internacional lo recoge, que esto ha sido la gran piedra en el zapato, que ha sido lo que ha empañado la visita. Y muchos se preguntan por qué entonces él mismo no se restó. Lamentablemente, justamente ha empañado esta visita. Yo creo que centrarse solo en Barros en esta visita sería injusto para todos los mensajes que ha entregado el Papa, para todo lo que ha dicho, todas las frases que nos ha dejado, los encuentros que ha tenido. Creo que centrarse solo en Barros es empañar absolutamente esta visita. Entonces, a mí me gustaría destacar otras cosas de la visita. Yo creo que lo de Barros es un proceso que hay que mirar, que hay que seguir y hay que esperar qué pasa, ¿ya? Yo vuelvo a decir, la conciencia de cada uno tiene que funcionar,
y ojalá en este caso también funcione, especialmente en este caso de Barros, ¿ah? Pero centrarse solamente en Barros creo que es injusto. Esta visita es mucho más que el obispo Barros. Sí, sin duda. La gran pregunta que también se hacen muchos es si no se debió haber previsto el efecto que iba a generar por parte de la propia iglesia chilena y su jerarquía. Probablemente analizaron la previa que iba a significar la participación o no participación, no solamente de este obispo, sino que de otros, qué rol tiene que jugar cada pieza, cada uno, qué representa cada uno, en qué lugares debería estar o no debería estar, qué significa su presencia o su no presencia. Entonces la iglesia en el fondo se la jugó por algo, y ese se la jugó por algo tuvo su correlato en los dichos de los obispos, y finalmente tuvo su cierre con el Papa haciendo una voz unánime detrás de un obispo cuestionado. Fue así como el camino de toda la visita. Claro, lo que pasa es que tú tampoco puedes negarle la posibilidad a alguien de participar de una Eucaristía. Y para un sacerdote la Eucaristía es como el centro de su vida también. Entonces, en ese sentido yo creo que, ni siquiera, menos el Papa, yo creo que lo habría dicho, sabe que usted no participe. A lo mejor personalmente uno en el concierto puede decir, sabe que no voy a participar. Pero en ese sentido yo creo que el Papa no puede negarle la posibilidad de participar a un obispo de la iglesia, o como cualquier feligres, no se le puede negar la entrada, ¿cierto?, a una celebración litúrgica tan importante. Roberto, ahora, ahí va un poco el tema. Antes de esta visita había editoriales, incluso internacionales, que decían que como que la misión del Papa Francisco era venir a recuperar una feligresía que en Chile es más crítica que, por ejemplo, otros países de Latinoamérica. Cuando uno ve Latino Barómetro, otras encuestas, ve que en Chile no solo se han perdido católicos, sino que se ha ganado en ateos. Ni siquiera es que otras iglesias hayan ganado sus feligreses desencantados. ¿Lo logra Francisco en esta visita, tomando en cuenta que la participación no fue la que se esperaba? Ayer en la región de la Araucanía llegó menos de la mitad de las personas que se esperaban. Hoy día en Iquique se habla de 80.000 hasta 100.000 personas, mucho menos de lo que se esperaba. No cruzaron los argentinos en masa, como algunos decían tampoco. Uno se pregunta si logró el Papa calar en el corazón, entusiasmar a los feligreses, o si estamos ante una crisis que realmente es muy profunda y que tampoco esta visita papal ha logrado soslayar. Primero los frutos de la visita hay que verlos después de la visita, no a lo mejor en lo inmediato, pero por ejemplo en Iquique había mucho más gente en las calles que a lo mejor en la misma misa, por las dificultades que había para llegar. Parece que algo ahí hubo de dificultad para acceder al lugar, para trasladarse de un lugar a otro. Recordemos que el norte es muy grande y las distancias son muy largas, entonces pero en Iquique mismo, no sé si vieron las imágenes, en la calle había mucha gente desplegada en la calle ver pasar al Papa. En Temuco, que estuvimos ayer en Temuco, claro que llegó menos gente de la que se esperaba también, había que caminar mucho desde el lugar donde dejaban los buses hasta el lugar de la misa. Hay gente que hizo grandes sacrificios, yo creo que ahí hay que poner acento en la gente que llegó, que pudo celebrar de tan buena manera. Claro, o sea, si comparamos esta iglesia actual con la iglesia del cuando vino el Papa Juan Pablo, ¿cierto? Éramos 80% de católicos, hoy día hay un 56% aproximadamente. Son contextos muy distintos y países muy distintos. Sí, pero hay vaticanistas además Chile es distinto, hoy día hay más crítica social, las mismas redes sociales también. Pero hay vaticanistas que lo han comparado con los viajes que ha hecho recientemente el Papa. Hablan, por ejemplo, de lo que pasó en Colombia. Había un fervor en las calles que ellos pudieron percibir y dicen, nos ha sorprendido el costaba a los buses de la prensa avanzar, o sea, eso no se vio acá en Chile, para nada. Ha afectado todo el tema de los abusos, han afectado muchas cosas de coherencia también de nuestra propia iglesia. Creo que, y nosotros mismos, los laicos, creo que tenemos que ser mucho más coherentes con el Evangelio. Pero no es por eso mismo que se esperaba tal vez una respuesta más contundente, más tajante, hechos concretos que fueran más en línea con eso. Mira, cuando se hace un análisis de qué fue lo que provocó la gran crisis de la iglesia en Chile y el éxodo, ¿no?, de personas que participan en la iglesia católica, hay un antes y un después del 2011 con los abusos en el caso Caradima. Es este caso el que marcó sin duda una caída en la adhesión a la iglesia católica. Por eso que Barros también se transformó en un tema. No solo, bueno, sigue siendo el gran caso de nuestra iglesia, como decías tú, la gran piedra en el zapato. Yo confío mucho en que después de esta visita vamos a tener frutos importantes de gente que se acerca más. Claro que uno siempre espera más gestos, pero eso a lo mejor no va a ocurrir ahora, va a ocurrir en el proceso.
Pero yo confío mucho, lo vuelvo a decir, en la sabiduría del Papa. Él sabe cuándo y cómo. Ahora da una respuesta tajante, pero yo confío como laico que él también va a dar una respuesta. Después de esta visita van a hacer evaluación, sacar conclusiones. ¿Crees tú que va a haber una crítica tal vez del propio Papa a la organización chilena? Porque, a ver, acá la figura del Papa, sus visitas y todo, tiene mucho de política. Cuando el líder de la iglesia va a un lugar, lo escoge porque en este caso Chile tenía una crisis profunda, viene a Chile, escoge este país, ni siquiera va a su patria, viene para acá, y también espera una respuesta más o menos ad hoc. Da la impresión de que la mayoría de las actividades, salvo el Parque O'Higgins, que también fue con dificultades, se puso más lomo de toro, más barreras y más problemas que facilidades para que la gente fuera. O sea, por ejemplo, para un adulto mayor, levantarse a las 2 de la mañana para ir al Parque O'Higgins, convengamos que... O sea, fue difícil para uno que por eso ella es más joven, ¿verdad? No hubo demasiado traba. Bueno, lo dijo el padre Berríos, dijo, a mí no me hace sentido que haya que tener una entrada para ir a ver al Papa. ¿Por qué no parar al Papa frente a la gente y que el que quiere se acerque, digamos? Sí, bueno, hay protocolos de seguridad que el mismo Vaticano exige. Es distinta esta visita a la visita del Papa Juan Pablo II. Yo me acuerdo que las actividades fueron por la tarde, fueron en abril. Ahora en verano se privilegió el tema de hacerlas por la mañana por el tema del calor, del verano. Entonces, obviamente cuando hay un evento de esta naturaleza, la entrada de las personas al evento tiene que ser con 8 horas de distancia de inicio del evento. Entonces, esta entrada paulatina, ¿cierto? Y con más seguridad responde un poco a eso, al tema organizacional. Quizás sí faltó, a mi juicio, un evento quizás más familiar. Yo estoy de acuerdo con ustedes que la gente, los adultos mayores se quedaron con ganas. Yo vi mucha gente haciendo grandes esfuerzos, tanto aquí en Santiago como en Temuco, para llegar al lugar, para poder celebrar. De hecho, en la comunidad que yo participo, en la parroquia Montserrat, en Puente Alto, nos juntamos a las 2 de la mañana con los buses y de ahí partimos hacia el Parque O'Higgins. Imagínate, Roberto, tú lo decías, en Iquique llegó re poca gente y se veía, tú lo comentabas, en la ciudad, sí, mucha gente en las calles. A mí me tocó verlo en el templo de Maipú ayer. En la plaza de Maipú, que está a 2 cuadras del templo, estaba lleno de gente, pero en el templo, donde se esperaban 50.000 jóvenes, no llegó esa gente y había mucho espacio ralo, mucho espacio semivacío. En las tomas aéreas se nota. Quizás ser demasiado celoso en algunos aspectos, ¿cierto? Puso dificultades, puso trabas y la gente, a lo mejor incluso por miedo, ¿cierto?, a pasar mucho frío, a pasar mucho sol, no se restó. Pero yo quiero destacar el tema de que en la calle, en la ruta que el Papa utilizó, había mucha gente y lo saludaba mucha gente. Creo que esa es la gente que tenemos que salir a buscar también nosotros. Roberto, mientras seguimos revisando lo que pasa con este último tramo del Papa, quien va rumbo al aeropuerto Diego Aracena para abordar el avión que lo va a llevar hasta la ciudad de Lima, en Perú, para que vaya a Lima, a Trujillo y a Puerto Maldonado. Ahí está entrando la comitiva del aeropuerto. Sí, estamos bien atentos y lo estamos esperando ahí en el aeropuerto. Roberto, tú hablabas recién de los frutos que puede tener una visita papal como esta. De hecho, los frutos de la visita papal, en términos de espiritualidad y de lo bien que le puede hacer a las naciones donde visita, fue uno de los argumentos para decir que la inversión que se estaba haciendo en este viaje, que en un momento fue bien polémica, también tenía que medirse de esta manera, que no todo es el dinero que se gasta, que aquí hay una retribución en cuanto al turismo, en cuanto al movimiento de las personas y la espiritualidad. ¿Cómo se mide ese fruto? Tú dices, los frutos se van a ver con el tiempo. ¿Qué vamos a ver en el tiempo que nos pueda dar luces de si esta fue una gira exitosa o no para el Papa Francisco y para la Iglesia Católica? Justamente que los fieles laicos, ¿cierto?, participen más, se comprometan más. Ayer en el saludo a los jóvenes en Maipú, los desafiaba a eso, no tener miedo a participar, a desafiarse, a amar la patria. Si lo hacemos una analogía con la visita de Juan Pablo II, ¿cierto? Después del 87 cambiaron muchas cosas en el país y fue potente. Yo espero que con los mensajes que ha dicho el Papa Francisco en este viaje también haya un cambio radical en el cómo miramos la iglesia, no una iglesia clericalista, sino que una iglesia del pueblo, una iglesia, como decía él en el inicio de su pontificado, una iglesia pobre para los pobres. Hoy día puso acento en el tema migratorio, en la pobreza. Creo que es importante ir recogiendo el mensaje, rumiando el mensaje para ver qué podemos sacar de eso y qué podemos aprender, qué cosas nos ha enseñado el Papa en esta visita histórica.
Muy bien, Roberto Ríos, muchas gracias por acompañarnos esta tarde para ir analizando ya a la hora de la despedida del Papa Francisco de Chile, imágenes en vivo de la comitiva que llega al aeropuerto Diego Aracena. Muchísimas gracias por venir. Gracias, Gonzalo, Roberto. gracias, Carlos. Y nos vamos nosotros también volando al norte.